Buenas noches y bienvenidos a Haciendo Iglesia. En este mes de mayo, cientos de niños recibirán por primera vez la Eucaristía, lo que tradicionalmente llamamos comunión. Los pequeños dejarán atrás intensos días de formación de catequesis para recibir el sacramento. Hoy nuestro programa hablará sobre esta realidad que para muchos se ha convertido en un acto social más que religioso. Además, conoceremos las opiniones del Dr. Guzmán Carriquiri, subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, que recientemente ha estado en Murcia en un encuentro para sacerdotes y laicos. Y como siempre les mostraremos lo acontecido esta semana en la diócesis de Cartagena. Todo esto y mucho más después de nuestro sumario. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia continuaremos celebrando el mes de la Virgen María y les invitaremos a compartir con nosotros en este mes mariano uno de los sacramentos más importantes del cristiano. Asistiremos a la primera comunión de los niños de la parroquia de San Benito de la capital murciana. Repasaremos las principales noticias que nos ha dejado esta semana la diócesis de Cartagena. Conoceremos al Dr. Guzmán Carriquiri, el subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, que nos contará la importancia de su labor en el Vaticano y de cómo debemos de enfrentar la etapa de nueva evangelización. Y abriremos nuestro libro de viajes para irnos hasta Portugal frente a Nuestra Señora de Fátima, una peregrinación en la semana en la que conmemoraremos esta festividad. A lo largo del mes de mayo, en pueblos y ciudades de nuestra geografía, se reza el rosario, se elevan cantos a María, se celebran cientos de fiestas y actos marianos. Todo es poco para honrar a la Madre de Dios y Madre nuestra. Cada parroquia, cada pueblo cuida que a la Virgen no le falten flores o velas, que su altar esté adornado y limpio. Y durante este mes mariano, cientos de niños recibirán la primera comunión. Para muchos quizás esta celebración se haya quedado en un mero rito, cuyo fin es esperar el tradicional regalo familiar o la fiesta de después. Otros la han preferido vivir con un sentido más espiritual. Así lo han celebrado en la parroquia de San Benito de la capital murciana. Siguen a la perfección las pautas de sus catequistas. Ultiman cada detalle del que será uno de los días más importantes de su vida. El cuerpo de Cristo. Nos colamos en el ensayo general de los dos grupos de pequeños que tomarán su primera comunión este año en esta parroquia de San Benito de la capital murciana. Un momento para el que llevan formándose durante más de 2 años. Son unos críos que les gusta mucho aprender y entonces les gusta mucho saber. Cuando van aprendiendo cada vez más cositas, lo hacen con mucha ilusión y sobre todo que les ves a ellos las ganas de saber más, ¿no? Y de continuar siendo cristianos. Porque en este tiempo de catequesis, estos pequeños han aprendido nuestras verdaderas raíces cristianas y la importancia de la figura de Jesús en su vida. Bueno, nosotros hemos procurado acercar la figura de Jesús y que esto sea pues un principio solamente, que luego haya una continuidad, que esto no sea solamente una fiesta, que lo es, que no sea solamente en regalos, que también lo son, sino que suponga el acercamiento a Jesús y luego que esto tenga, por supuesto, un después, es decir, que haya una poscomunión, que es lo que nosotras queremos y es lo que queremos trabajar con ellos, para que esto no sea la primera comunión y casi la última en algunos casos. Eso es lo que intentamos potenciar y yo creo que casi que lo hemos conseguido. Y así es, estos 30 niños no solo han aprendido conocimientos religiosos, sino también a valorar y respetar al resto de sus compañeros. Valores esenciales que tienen su origen en las familias. Dio la vida por nosotros. La respuesta viene muchas veces también, siempre, de parte de la familia. Entonces nosotros tenemos 8 catequesis a los padres a lo largo del año, 4 en primero y 8 en segundo. De hecho ahora los padres de estos niños ahora tienen 3 catequesis. Una que la hemos tenido hace 15 días y ahora 2, una sobre la penitencia y otra sobre la Eucaristía, que son los sacramentos. El atender a los padres, el atender a las familias, hace que los niños respondan mejor. Intentamos unir la catequesis infantil a una catequesis que ojalá un día pudiera ser familiar. Y esos resultados se comprueban el día de la celebración. El templo de San Benito está repleto. Ninguna familia se ha querido perder este emotivo momento. Un altar vacío, todo preparado y listo para recibir a los protagonistas del día. Así comenzaba una celebración en la que no faltó la emoción contenida, ni los nervios, y tampoco la música que corrió a cargo del coro infantil.
pero sobre todo ilusión entre los más pequeños, tal y como expresaban sus madres días antes. Ellas tienen claro el porqué de la importancia de este sacramento. Entonces, como a mí me han inculcado de creer en Dios, en pedirle cuando lo necesito, aunque no lo necesite, pero como siempre se necesita, pues siempre estoy con él. Entonces, pues yo quiero que mi hijo pues sea igual, que siempre le esté hablando, le esté rezando, le comente, le confiese cosas y lo tenga como un amigo. Amigos y confidentes, estos pequeños acaban de unir a Jesús sus corazones. Para este sexto domingo de Pascua, Monseñor Lorca Planes nos deja un mensaje en el que nos recuerda cuál es el núcleo central de la vida cristiana: el amor a Dios. El prelado considera que este amor de Dios no tiene límites y que está disponible a todos. Si les parece, lo escuchamos. Hola amigos. En este domingo, la liturgia nos introduce en un aspecto esencial de la vida cristiana, en el núcleo mismo de nuestro ser cristiano. Lo hace de la mano del evangelista San Juan cuando escribe: amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es lo distintivo, lo radicalmente propio del cristianismo. Ya lo dijo Jesucristo: en esto sabrán que sois discípulos míos, en que os amáis. Al principio de la Iglesia, en los primeros cristianos llamaron la atención a la gente porque se amaban de verdad. Y la gente no podían expresar esto de otra manera sino diciendo: mirad cómo se aman. Hablaban del distintivo, del ser mismo de los cristianos y de la Iglesia. Conforme vamos escuchando esta palabra, iremos conociendo lo que es en realidad el amor. ¿Cómo lo vivió Jesús? Amó al Padre y por amor al Padre le obedeció en la tierra hasta la muerte. Y dice San Pablo, y una muerte de cruz. Así Jesús le mostró su amor al Padre. Si Dios nos ha dado todo, nos ha amado primero, ¿cómo responderemos también nosotros sino amándole? Así, el amor no es para nosotros un mandamiento pesado o extraño, no. Es una respuesta al amor de Dios. Respondemos en amor. El amor es siempre transparente, ofrece lo que tiene, da todo, brinda todo lo que sabe y abre la puerta para que entre en la intimidad del ser, en lo más hondo del ser. El que no ama, el que ama no se queda atrás, siempre se adelanta y se entrega sin límites. Escribe el Papa en su primera encíclica que el amor es ocuparse y preocuparse del otro. Ya no se busca uno a sí mismo, sino que ansía el bien del amado, se convierte en renuncia y uno está dispuesto incluso al sacrificio, más aún, lo busca. El amor en su pureza es gratitud. Es el mejor testimonio de Dios en que creemos y que nos impulsa a amar. La mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor. Os invito a que escuchéis la palabra en este domingo tan extraordinario y que pongáis en práctica el verdadero amor, el que quiere el Señor. ¡Feliz domingo! Y tras la invitación del obispo de la diócesis de Cartagena, llega el momento de la recomendación de la librería San Pablo. Esta semana se trata de un libro cuyo título reza así: Morir nos sienta fatal. Una obra de María Ángeles López Romero que aborda el tema de la muerte y es el resultado de una conversación seria y profunda con dos profesionales de la medicina: Marta López Alonso, enfermera en cuidados paliativos, y Antonio González Garzón, cirujano militar. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. La próxima semana, concretamente el jueves 17 de mayo, visitará nuestra librería de Murcia la periodista María Ángeles López Romero, la autora del exitoso Papás Brandy Blue.
un libro en el que retrata las dudas y las debilidades de los padres de hoy y por el que ha sido reconocida con el título de Autora del Año que concede anualmente nuestra editorial. López presentará su nuevo trabajo, Morir nos sienta fatal, que hoy queremos recomendarles especialmente. El libro de esta autora sevillana se centra en reflexionar por qué la sociedad actual, más lúcida y preparada que nunca, sigue reacia a mirar de frente a la única certeza con la que se encuentra desde que nace, la idea de la muerte. Precisamente por esta reciente obsesión social a obviar la trascendencia, el formato de este libro no podía ser otro que el de una conversación sincera y profunda a tres bandas entre la propia autora, un cirujano militar con años de experiencia profesional y vital y una enfermera especializada en cuidados paliativos. En definitiva, un diálogo entrañable a vida o muerte, cargado de emoción, reflexión y algún toque de humor. Nos visitó la pasada semana, es el laico con más responsabilidad en la esfera vaticana, el doctor Guzmán Carriquiri. Es su secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, un hombre con una dilatada experiencia y conocimientos que ha asistido a la jornada de formación permanente celebrada en el Instituto Teológico San Fulgencio. Hemos hablado con él sobre su intervención en este encuentro entre sacerdotes y laicos, también de su labor en el Vaticano. Con motivo de las jornadas de formación permanente para sacerdotes y laicos que promueve anualmente la diócesis de Cartagena, tenemos entre nosotros al doctor Guzmán Carriquiri, secretario del Pontificio Comité para América Latina. Ha sido durante muchos años también subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos. Por tanto, es una persona que ha vivido la Iglesia desde sus propias entrañas, siempre en colaboración con el Papa, desde que hace ya muchos años Pablo VI lo asignó a este Pontificio Consejo para los Laicos. Una persona que conoce en profundidad los problemas, los sufrimientos y los gozos de la Iglesia. Muchas son las preguntas, doctor Guzmán Carriquiri, que le podríamos hacer y le querríamos hacer. Usted escribió hace un par de años, en el 2010, un libro titulado Realidad y perspectivas del laicado católico en nuestro tiempo. Y esto da pie para hacerle esta pregunta. La Iglesia está abocada a una nueva evangelización desde hace ya muchos años. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos, especialmente para el laicado? Nosotros recordamos muy bien que el pontificado del beato Juan Pablo II comenzó con aquel llamamiento de abrir las puertas a Cristo, abrir sobre todo las puertas del corazón de la persona, pero de todas las dimensiones de la existencia humana, y terminó con el llamamiento a recomenzar desde Cristo. Este quizás es el primer requisito esencial y más radical que se nos pide para ser sujetos de una nueva evangelización, de un reavivar la tradición católica en la vida de nuestros pueblos. Recomenzar desde Cristo para que su presencia se transforme para cada uno de nosotros en una realidad, en una novedad tan llena de persuasión y de afecto como tuvo esa presencia hace 2000 años para sus primeros discípulos a las orillas del Jordán. No podemos saltear esa refundación radical de nuestra experiencia creyente que se da en un renovado encuentro con el Señor. No podemos imaginar la nueva evangelización como una acumulación de proyectos, de programas, de estructuras, de actividades que se suman a la pastoral ordinaria, sino hacer la experiencia nosotros mismos como la de aquellos peregrinos de Emaús que sienten arder el corazón cuando reconocen la presencia del Señor al partir del pan y se transforman de nuevo en sus testigos, antes abatidos, antes temerosos y después en sus testigos audaces de la presencia del Señor resucitado. Me parece que eso es el corazón, núcleo fundamental
que se nos pide cuando se habla de nueva evangelización. Nueva evangelización que implica un llamamiento para los sacerdotes, para los religiosos y también para todos los bautizados, para los laicos, en ese sentido. Sabemos que la tradición católica está pasando, especialmente en Europa, por un proceso muy intenso de secularización, muchas veces de descristianización. Se está erosionando ese gran patrimonio católico que ha hecho la historia europea. A veces eso va acompañado por una cierta cristianofobia. Y todo eso es como una invitación del Señor para que esa tradición católica, que es nuestro tesoro, que es el tesoro de la vida de los pueblos, de las naciones, se renueve, se revitalice, arraigue más profundamente en la vida de las personas, de las familias, en la cultura de los pueblos, en el porvenir de las naciones. Una pregunta importante en estos momentos. La Iglesia no puede estar ajena a los gozos, a las tristezas, a las alegrías y las esperanzas de los hombres, como decía Lumen Gentium. En este momento la crisis económica está barriendo amplias capas sociales, está generando nuevas injusticias, nuevos sufrimientos. ¿Tiene una palabra la Iglesia para esta situación? Una palabra que ilumine desde la fe. Yo creo que es un momento muy importante para la presencia de la Iglesia, la cercanía de la Iglesia, la caridad y la solidaridad de la Iglesia hacia muchísimas personas que están sufriendo en carne propia, muchísimas familias que están sufriendo en carne propia los efectos de esta tremenda crisis económica. Sabemos del trabajo impresionante que hacen las Cáritas como gesto de solidaridad ante muchas familias en dificultad, desempleadas, sin trabajo, con grandes dificultades en el sustentamiento de la propia familia. Pero yo diría más, hoy por hoy los cristianos, como testigos de la Caritas Christi, están llamados a estar muy cerca de las personas en dificultad, a demostrar, a mostrar con sus propios gestos ese amor de Cristo que abraza, como usted decía, todas las dificultades, todos los sufrimientos, todos los gozos y las esperanzas de las personas. Qué importante la presencia especialmente de los sacerdotes, como hombres de Dios, llenos de consuelo, de misericordia, de esperanza, cercanos a todas esas gentes en especial dificultad. Creo que solo la Iglesia en este momento es capaz de ser fuente de esperanza para muchos sectores de nuestros pueblos que están viviendo estas situaciones tremendas. Un tema que es propio de su ministerio, de su servicio a la Iglesia ahora, es precisamente la ocupación por los asuntos de la Iglesia en América Latina. Usted es uruguayo, casado, padre de 4 hijos, tiene también 8 nietos, y siempre se ha dicho que la Iglesia del futuro está en estos países, también en los países que tradicionalmente habían sido de misión. España tiene unas vinculaciones inmensas como madre patria con aquellos países a los que engendró para la fe. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia en América? Tan acosada hoy por el mundo de las sectas, por tantos problemas políticos, económicos, el narcotráfico en tantísimos países, la violencia en muchos otros, la guerrilla. Es un conjunto de países que tienen un potencial inmenso en valores humanos, en recursos económicos, también en el ámbito de la fe. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia en América Latina?
quisiéramos que fuera un futuro lleno de frutos del Espíritu Santo, frutos de santidad, de comunión, porque en buena medida para las próximas décadas el futuro de la catolicidad va a estar dependiendo mucho del futuro de la misión de la Iglesia y de los pueblos en América Latina. Tenemos el 45% de los católicos de todo el mundo que viven en América Latina, a los que todavía tendríamos que agregar los hispanos en ritmos muy crecientes en los Estados Unidos. Bueno, el Papa acaba de hacer un gesto paternal de afecto en su solicitud apostólica visitando a los pueblos de México y de Cuba. Y uno tiene el orgullo de ser latinoamericano por las manifestaciones de cariño fiel que le han demostrado nuestros pueblos, sobre todo el pueblo de México, también el pueblo cubano. Al Papa se le escapó espontáneamente hablando a los mexicanos: nunca he sido recibido con tanto entusiasmo en ningún viaje apostólico. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que todavía más del 80% de los católicos de los latinoamericanos están bautizados en la Iglesia Católica. Y quiere decir de que cuando la agencia Latino Barómetro, que es una agencia secular, una empresa, estudia, y lo hizo hace 2 meses, cuáles son las instituciones que suscitan más credibilidad, confianza y consenso y esperanza en nuestro pueblo, la primera de todas, después de los bomberos, la primera de todas, de lejos, es la Iglesia Católica. Y eso no obstante todas las deficiencias en la evangelización, y eso no obstante ímpetus muy fuertes de descristianización y secularización que también ocurren en América Latina. Y eso no obstante también esa migración espiritual que se dio sobre todo en las últimas décadas del siglo XX hacia comunidades evangélicas, pentecostales o sectas, cuestión que parece haber perdido un poco el ritmo peligroso que tenía en décadas anteriores. La Iglesia de América Latina se plantea desafíos enormes, justamente la nueva evangelización. El Papa repitió en todos sus viajes que la nueva evangelización de esa gran tradición católica de América Latina es fundamental. El cardenal Cañizares, que acompañó al Santo Padre en la comitiva pontificia, me decía precisamente hace 2 días en su casa en Roma, yo le decía qué orgulloso me sentía como latinoamericano cuando veía la acogida de esos pueblos al Papa, en donde no le planteaban problemas de cuestionamiento de la fe, del sacerdocio, de su pontificado, no, lo recibían con el corazón abierto. El cardenal me decía, y yo orgulloso de ser español, porque en todas esas grandes manifestaciones populares de nuestro pueblo yo veía la siembra increíble de aquella primera evangelización que todavía tiene toda su vigencia y todas sus formas de expresión en la piedad popular de los pueblos latinoamericanos. Nos vamos ahora unos instantes a publicidad. Volvemos enseguida con más historias. Entre ellas hablaremos con María Teresa Vidal, una feligresa con gran devoción a la Virgen de Fátima. No se lo pierdan. Hasta ahora. Es uno de los momentos más importantes para los jóvenes que inician su camino en el sacerdocio. Cada primer sábado del mes de mayo, el Seminario Mayor de San Fulgencio celebra el Día de la Consagración a la Señora, una celebración en la que los futuros sacerdotes introducen sus nombres en el corazón de la Virgen. Es la noticia con la que abrimos nuestro habitual repaso a la actualidad de la diócesis de Cartagena en estos últimos 7 días. Es el momento en el que estallaba la emoción en la capilla mayor del Seminario San Fulgencio de Murcia. Es el gesto que compromete a los sacerdotes a seguir incondicionalmente a la Virgen María.
Santa María, Reina de los Corazones, es para los seminaristas murcianos quien guía su camino hacia el sacerdocio. Y ha sido este fin de semana cuando estos 12 jóvenes se han entregado a ella en esta ceremonia en la que se han introducido sus nombres en el corazón de la Virgen. Una Eucaristía presidida por el Vicario General de Murcia en sustitución del obispo de la diócesis de Cartagena. En su homilía, Juan Tudela recordó la importancia de la Virgen María en su vida y en especial el significado espiritual de la Señora para el sacerdocio murciano. Unas palabras con las que animó a los seminaristas a no desvanecer y a confiar en ella cada instante de su futuro ministerio. Queréis decir ese sí con la Virgen al Señor, un fiat incondicional, que al entrar en los seminarios, en vuestro primer curso, quiere ser como la declaración de intenciones sobre lo que ha de ser vuestra etapa de formación y de educación hacia el sacerdocio. Ese sí incondicional y el hágase tu voluntad en mí. Un mensaje de ánimo para uno de los días más importantes en la vida de los futuros sacerdotes. Lo estoy viviendo con mucha ilusión el dedicar ya por completo mi vida a la Virgen María, pues es algo grandísimo. Pues yo siento ahora mismo como la Virgen María pues, ha ido guiándome por el camino, aunque aparentemente pues muchas veces no nos damos cuenta, pero la Virgen María siempre está ahí, ¿no?, pidiendo a su Hijo que interceda por nosotros. Sí podemos decir que es una satisfacción, un orgullo muy grande el entregarnos a la Virgen, y si es en esta diócesis, pues mejor. Entrega total que les llevará a ejercer su ministerio unidos al corazón de la Señora. Con 400 años de historia, la imagen del Santo Cristo del Consuelo lucía hermosa en la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena y concelebrada por el conciliario de las cofradías ciezanas Antonio Muñoz Catalán y casi una veintena de sacerdotes. Miles de vecinos del municipio asistieron a la apertura del año jubilar en Cieza, que comenzaba con la celebración de esta misa en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción y seguía con el traslado procesional del Cristo del Consuelo. Así emprendía a hombros de los ciezanos su camino hasta su ermita. La solemnidad de la procesión, como es tradición en el municipio, daba paso al ambiente alegre de una romería al llegar al Camino de Madrid. Ya en su ermita, el Cristo del Consuelo recibía la bendición de Monseñor Lorca Planes, que pedía por los necesitados. Por las necesidades de todos los ciezanos, los de toda la región de Murcia, las de España, por este momento que estamos pasando, por la llamada crisis que está llevando a mucha gente a dificultades y llamando también en muchos casos a las puertas de Cáritas. Con esta y otras plegarias se encomiendan los ciezanos a su Cristo. En su honor, por su cuarto centenario, el Vaticano ha concedido las indulgencias para este año jubilar a todos aquellos que maduren su fe en una peregrinación a este municipio. Hasta mayo de 2013 pueden hacerlo. Iniciativas de solidaridad no faltan entre los más jóvenes. Se trata de un grupo de estudiantes colaboradores de Manos Unidas que han dedicado su tiempo a recoger libros donados en buen estado para venderlos y recaudar fondos con el fin de financiar proyectos solidarios en el tercer mundo. El stand estuvo atendido por gran cantidad de voluntarios con el que firme respaldo de los miembros con más experiencia de la delegación. El año pasado se recaudaron unos 2.500 euros. No estamos ante una biblioteca y tampoco frente a una librería habitual. Y no se trata de una nueva feria del libro. Lo que ven es la última campaña organizada por Manos Unidas en la región de Murcia. Hasta esta caseta, situada en la plaza de Santo Domingo de la capital, llegan multitud de ejemplares usados, entregados por los ciudadanos de manera altruista, para después... La venta solidaria, la gente que pague lo que ve que debe de pagar. Y con eso subvencionamos una ampliación en Zambia de una escuela rural. Una gran obra que parte de esta sencilla iniciativa. Un proyecto al que dio origen un grupo de jóvenes estudiantes y que ya el pasado año consiguió recaudar más de 2.000 euros. Coger libros de compañeros y se movilizaron un montonazo por las redes sociales, entonces cogieron un montón de libros, salió de la gente joven y este año lo hemos repetido porque salió muy bien. Pero son ellos los que tienen toda esa iniciativa. Desde auténticos clásicos hasta libros infantiles o ejemplares de temática religiosa.
Grandes joyas a las que el propio público pone precio, desde 3 o 5 euros hasta la cantidad que el solidario cliente esté dispuesto a entregar. Todo tipo de gente, porque el año pasado estuvimos en la calle, te pasa todo tipo de gente. Aquí toda la gente que pasa por Platería, aquí gente va por aquí, pues toda la gente para y la verdad es que merece la pena, porque libros muy buenos, pues los tienes al precio que te da la gana, pues 5 euros, 3 euros, a mí me encantaría que pagasen el precio que ponen en la tapa, que son 20 euros. Este pequeño rincón es el lugar ideal para los buenos y fieles lectores. Bonito proyecto solidario cuya recaudación irá íntegra para Zambia. Y continuamos más allá de nuestras fronteras porque es momento de abrir nuestra pequeña ventana al mundo para contarles todas las noticias de la Iglesia Universal en los últimos días. Había una guerra entre cristianos y musulmanes y la gente mató en nombre de su religión. Todos los libaneses se preguntan ¿por qué? ¿Por qué el Líbano siempre ha de ser sacrificado? Quizá el mercado negro de las guerras en todo el mundo podría responder a ello. Con mis padres nunca consideramos esto como un conflicto interno, sino un medio para que las fuerzas exteriores destruyeran el Líbano. Teníamos un gran acuerdo social en este país antes de la guerra, el cual, aunque sea difícil de imaginar, fue destruido. El Líbano es un país pequeño. En el sur tienes a Palestina o Israel, del otro lado tienes a Siria y luego en el norte, después de Siria, tienes a Turquía. Cuando tienes una vida democrática en el Líbano, el resto de países o tienen un régimen teocrático o dictatorial, por lo que el Líbano está en medio. Y todos ellos miran a este Líbano. ¿Por qué este pequeño país tiene que tener toda esta variedad, toda esta riqueza? Es alarmante, alarmante, sí. El Líbano es un país donde conviven 18 confesiones, todas están reconocidas por la Constitución, han convivido durante muchos años. Por ejemplo, en mi diócesis tenemos musulmanes, tenemos una buena relación con ellos, no hay ningún problema. Y también puedes encontrar muchos pueblos en donde cristianos y musulmanes están juntos, y tienes matrimonios mixtos, y por supuesto, también hay muchas otras confesiones que conviven, pero raramente encuentras una región donde, por ejemplo, un sunita viva con un chiita o un judío. Y creo que sería un buen ejemplo para toda la región. Solía estar en una escuela cristiana, pero ahora voy a una escuela musulmana cristiana. Creo que la diversidad es importante, vivir entre gente diferente, porque influencia el desarrollo personal del individuo, porque el valor de un ser humano no está basado solo en su fe personal y su tradición. ¿Cuál es el regalo de los cristianos que ofrece esta estabilidad al Líbano y a la región, como ha estado diciendo? El mismo cristiano, pues es una persona de mente abierta, dialoga, le gusta la vida. Es el motivo por el cual los libaneses están llenos de vida, de energía. Destruye su casa hoy y mañana, incluso después de destruir su casa, lo encontrarás trabajando nuevamente y construyendo. Y quizá más importante, si se me permite, es porque es capaz de perdonar. Por supuesto, yo creo en las palabras proféticas del Papa Juan Pablo II. Líbano es más que un país, es un mensaje para Oriente y Occidente. Viajar a Fátima es para muchas personas la única forma de encontrar consuelo y de sentir un profundo sentido de paz interior y enorme satisfacción al estar cercanos a la Virgen y recordar las apariciones a los 3 pastorcillos. Es el caso de María Teresa Vidal. Su experiencia ha marcado un antes y un después en su fe. Esta peregrina no tiene duda en volver a este lugar en el que se respira una gran espiritualidad. Si le preguntas a María Teresa Vidal qué significa para ella viajar a Fátima, su respuesta es sincera. Estamos cerca de la Virgen y solamente ese ratico con los ojos cerrados comprendemos bien que eso merece la pena, que lo demás sobra. Esta feligresa de la parroquia de San Pedro de la pedanía murciana de Espinardo viajó frente a la Virgen de Fátima hace ya 5 años, una experiencia que conserva hoy como si el tiempo no hubiera pasado.
me causó pues impresión muy buena. La gran explanada, la basílica muy bonita, entramos o entré y ver la capillica de los pastorcicos de Francisco y Jacinta, todo eso impresiona mucho. Y luego, sobre todo, hicimos un recorrido primero a ver la capilla de la Virgen, que para mí es todo. Me impresionó. Tuvimos nuestros ratos y sentimos pues eso, algo espiritual, una cercanía, un dejar todas las cosas, un desmascarar todas nuestras cosas para ser sinceros y ayudar más a los demás. Porque solo allí, dice María Teresa Vidal, pudo encontrar un remanso de paz y aparcar las preocupaciones diarias. Y entonces cuando nos proponemos cambiar un poco, no te voy a decir que cambiamos totalmente ni de la noche a la mañana, que eso lleva su tiempo, pero cambiamos. El santuario de la Virgen de Fátima recibe cada año millones de visitas, sobre todo en fechas próximas al 13 de mayo, momento en el que se conmemora la efemérides de la que es conocida como la Virgen Peregrina. Y tras este bonito testimonio, abrimos nuestra agenda semanal para contarles lo más destacado que sucederá en los próximos días. Seguimos contando con su colaboración. Para ello pueden enviarnos sus eventos y noticias a nuestra dirección de correo haciendoiglesia@populartvmurcia.com. El viernes 11 de mayo, actos conmemorativos del primer aniversario de los terremotos de Lorca. A partir de las 5:30 de la tarde se homenajeará a las víctimas con una Eucaristía en la Plaza de España del municipio. A las 10 de la noche se producirá el concierto por la Orquesta Sinfónica Regional, también en la Plaza de España. También este viernes 11 de mayo a las 8:30 de la tarde, conferencia en los Viernes de San Diego con motivo del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. La conferencia lleva por título Vigencia del Concilio Vaticano II y estará a cargo del profesor de Pastoral del Instituto Teológico San Fulgencio, don Antonio Martínez Riquelme. Tendrá lugar en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena. 12 de mayo a las 12 de la mañana, confirmaciones en Fuente Álamo, serán en la parroquia San Agustín del municipio. También el sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde, encuentro de jóvenes bajo el lema Una luz en la noche. Será en la iglesia de Santa Clara de Murcia, con el objetivo de invitar a otros jóvenes que están alejados de la iglesia a visitar un templo mientras se celebra una vigilia de oración con exposición del Santísimo. El domingo 13 de mayo, segunda carrera solidaria Corre por Lorca. Será a las 9:30 de la mañana desde el barrio La Viña de la localidad. Y a las 10 de la mañana, convivencia y retiro de los adultos que recibirán el sacramento de la confirmación en próximo 26 de mayo. Tendrá lugar en la parroquia de Puente Tocinos. Y también el domingo 13 de mayo, celebración de la Pascua del Enfermo con una Eucaristía en la que se llevará a cabo la unción de enfermos. Será a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del municipio de Puente Tocinos. Tras la misa habrá un baile regional. Y el mismo domingo 13 de mayo a las 8 de la tarde, ministerios de candidatos al sacerdocio del Seminario San Fulgencio. El lunes 21 de mayo a las 9 de la noche, Escuela de Agentes de Pastoral dentro del programa que se está llevando a cabo este año en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos. Tendrá lugar la ponencia, la oración, deseo y necesidad que llevará a cabo Rosa Ortiz Mateu, carmelita de la Caridad de Vedruna y profesora de la Universidad de Murcia. El lunes 28 y el martes 29 de mayo, encuentro de discernimiento vocacional organizado por las Hermanas de Cristo Crucificado. Tendrá lugar en la Casa de Ejercicios de Villa Pilar de Santo Ángel. Llegamos al final de nuestro tiempo por hoy, pero antes de despedirnos les recordamos que pueden colaborar con la labor que realiza la Iglesia marcando una X en la casilla de su declaración de la renta. No les costará nada ni pagarán más, sin embargo, contribuirán al gran trabajo que ésta realiza en la sociedad. Parece una casilla más en tu declaración de la renta, pero si la marcas con una X, el 0,7% de tus impuestos se destina a la Iglesia Católica. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. Además, puedes marcar también la casilla llamada Fines Sociales, y un 0,7% se destina a cada fin. Y si alguien te hace la declaración, pídele que marque la casilla por ti. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudas a la Iglesia, ganamos todos.
Y hasta aquí nuestras historias por hoy. Nuestro tiempo se agota y tenemos que poner el punto y final a este programa en el que hemos querido acercarles el sentido de las primeras comuniones, así como otras noticias de actualidad. Y si se han quedado con ganas de más, ya saben que pueden volver a ver nuestro programa mañana jueves a las 3 de la tarde o el domingo a las 2:30 del mediodía. También pueden escuchar El Espejo de la Iglesia en la cadena COPE con nuestros compañeros Cristina Abad y Antonio Castaño. Por nuestra parte, nada más. Volvemos el próximo miércoles con muchas más cosas que contarles. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.